Vamos a ver funciones de varias variables o campos escalares, linealización y extremos. Dentro de valores y puntos de silla, el punto 7, extremos de funciones en regiones acotadas y no acotadas. Esta es la primera parte. Tenemos primero un teorema que dice, si f es una función continua en un conjunto D que es cerrado y acotado, entonces existen en esta región puntos en los cuales f alcanza sus valores máximo y mínimo absolutos. Esta es la extensión de un teorema que habíamos visto en análisis matemático 1, que decía, si f es una función continua en un intervalo cerrado y acotado, en ese intervalo existen dos puntos o puntos, eventualmente hasta el mismo, en los cuales f alcanza sus valores extremos. Bueno, esto es lo mismo para dominios de más dimensiones. No lo demostramos. Tenemos el criterio de la derivada primera. ¿Qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir encontrar los puntos candidatos a donde la función podría presentar extremos. Este teorema dice, si f tiene un valor máximo o mínimo, o sea, un extremo local, en un punto P0 interior al dominio de la función, y si las derivadas parciales de primer orden de esta función están definidas en ese punto, entonces el gradiente de la función en ese punto es el vector nulo. ¿Cómo lo demostramos? Supongamos que nuestra función evaluada en el punto P0 es un valor extremo local de la función. Entonces, la función de una sola variable, que es nuestra función f, pero manteniendo fijo el valor y igual a i0 y permitiendo que varíe la x, considerada como una función de una sola variable independiente, esa función también va a tener un extremo. ¿En qué valor? Y en x igual a x0. Y entonces podemos aplicar el criterio de la derivada primera que vimos en análisis 1 para funciones de una variable, que dice que si la derivada de esta función existe, cuando en x0 la función tenga un extremo, la derivada debe ser nula, debe ser 0. En nuestro caso, la derivada de esta función en x0 y 0 va a coincidir con la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y 0. Luego, según este teorema de análisis 1, esta derivada parcial debe ser 0. Lo mismo va a pasar con la derivada parcial de f con respecto a y. Restringiremos, permitiremos que la x, mantendremos fijo el valor de x en x0 y permitiremos que varíe la y, y como función de una sola variable tendrá un extremo, luego la derivada con respecto a y también deberá ser 0. Luego hemos probado que el gradiente debe ser el vector nulo. Por supuesto que esto también aplica para funciones con dominio en espacios de más dimensiones, pero lo demostramos con el dominio en R2. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una función f dada por y cuadrado menos y a la cuarta menos x al cuadrado. Según el criterio de la derivada primera que vimos recién, ¿cómo haríamos para encontrar los puntos críticos? Bueno, tendríamos que buscar el gradiente. El gradiente de esta función no es difícil de buscar, acá lo hemos escrito. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? Y tendríamos que igualar el gradiente al vector nulo. Esto va a constituir un sistema de ecuaciones no lineales porque en general acá podemos encontrar expresiones no lineales. Esta casualmente es lineal, pero en general el sistema será no lineal. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Por sustitución. En este caso, igualamos el gradiente de esta función al vector nulo y nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. De la primera ecuación es muy fácil ver que x debe ser 0. De la segunda ecuación podemos sacar factor común 2 por y y nos queda 2 por y, factor común de 1 menos 2y cuadrado igual a 0. Lo cual nos dice, para que un producto de dos números sea 0, al menos uno de ellos debe ser 0. Entonces una posibilidad es que y sea 0 y la otra posibilidad es que el paréntesis sea 0. O sea, o bien y es 0 o
1 es igual a 2 y cuadrado, es decir, y cuadrado igual a 1/2. Acá ya tenemos todos los ingredientes para encontrar nuestros puntos críticos, que son aquellos a donde el gradiente se anula. Los puntos críticos en este caso van a ser aquellos que tengan 0 para la abscisa y en la ordenada tendrán 0 o raíz cuadrada de 1/2, positiva o negativa. Hemos encontrado 3 puntos críticos para esta función. Este sistema es bastante fácil de resolver. Veamos otro ejemplo. Si tenemos esta otra función, para encontrar los puntos críticos deberemos trabajar igual que recién, igualando el vector gradiente al vector nulo. Acá está el gradiente y acá tenemos nuestro sistema. Pero ahora tenemos x e y en ambas ecuaciones. Entonces hay que trabajar con cautela. En general, acá podemos ver que en ambas ecuaciones nos convendría dividir por 6. Yo no lo hice por razones de espacio, pero lo hice a medida que iban dando. Veamos de la primera ecuación. Si dividimos todo por 6, nos queda esta expresión que tenemos acá, de donde es muy fácil despejar y. Y obtenemos la ecuación número 3, que tiene nuestra expresión de y. Con esta expresión vayamos a la segunda, pero primero dividamos por 6. Nos va a quedar y más x igual a 0, y luego, en lugar de y, escribiremos x cuadrado menos 2x. Así. Dividiendo 2 por 6, sustituyendo 3. En lugar de y ponemos x cuadrado menos 2x más x igual a 0. Pero acá nos queda menos 2x más x, o sea, menos x. Y sacando factor común x, obtuvimos x por x menos 1 igual a 0. Igual que antes, para que el producto de dos números sea 0, al menos uno de ellos debe ser 0. Por lo tanto, o bien x es 0 o x es igual a 1. Nos falta encontrar cuánto vale y. Entonces, con cada uno de estos valores de x podemos buscar el valor correspondiente de y en la ecuación 3. Así tenemos nuestros puntos críticos, que son cuando x vale 0, y debe valer 0, y cuando x vale 1, y vale 1 menos 2, o sea, menos 1. Tenemos 2 puntos críticos. ¿Cómo hacemos para decidir si en esos puntos críticos tenemos la función f presenta un valor máximo o un valor mínimo? Tenemos un criterio de la derivada segunda. Para esto necesitamos definir la matriz hessiana asociada a una función, cuando esta matriz está definida, y el hessiano, que es el determinante de dicha matriz. La matriz hessiana se define como vemos acá, con todas las derivadas segundas, de segundo orden, digamos, de la función f evaluadas en el punto en cuestión. El determinante lo representaremos con esta h mayúscula y lo llamaremos hessiano de la función en este punto y será pues el determinante, la derivada de f con respecto a x dos veces por la derivada segunda de f con respecto a y dos veces en AB menos el producto de estas dos. ¿Por qué acá dice derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y al cuadrado? Porque cuando sean continuas, sabemos por el teorema de Clairaut que serán iguales. Este teorema lo vamos a demostrar en el próximo video, pero ahora ya podemos utilizarlo. ¿Qué dice? Suponga que f y sus derivadas parciales de primero y segundo orden son continuas, lo cual justifica que utilicemos esto de esta manera, ¿verdad? Continuas. En todo un disco con centro en el punto AB, que es nuestro punto crítico, ya que en AB el gradiente es el vector nulo. Todo eso es nuestro supuesto. Entonces podremos asegurar que f tiene un máximo local en AB si el hessiano es positivo y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces en AB es negativa. F tendrá un mínimo local en AB si el hessiano es positivo y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces en AB es positiva. Fíjense que esto nos recuerda al criterio que vimos en análisis 1, que decía que si la derivada segunda era negativa teníamos un máximo y si la derivada segunda era positiva teníamos un mínimo. En este caso,
para funciones de varias variables, si f tendrá un punto de silla cuando el hessiano sea negativo y cuando el hessiano sea 0, el criterio no informa, no es concluyente. Insisto, la demostración de este teorema la veremos en el próximo video, pero por ahora veamos cómo lo utilizamos en el ejemplo anterior, en el ejemplo de recién, el último. La función era esta, ¿verdad? Y habíamos encontrado el gradiente, igualamos el gradiente al vector nulo y encontramos dos puntos críticos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Buscar las derivadas de segundo orden, todas, y definir el hessiano. Acá están las derivadas de segundo orden, fíjense que estas dos son constantes. Y esto nos permite evaluar el hessiano, recuerden que era fxx por fxy, perdonen, ya lo dije mal, búsquenlo, era esta por esta menos esta al cuadrado, y la evaluamos en los puntos críticos. Presten atención, yo no evalúo el hessiano en cualquier punto para tomar decisiones, lo evaluamos solo en puntos críticos. ¿Cómo nos va cuando lo evaluamos en el 0, 0? Si hacemos la derivada segunda de f con respecto a x dos veces en 0, 0, nos da 12. La derivada segunda de f con respecto a y dos veces da 6. 12 por 6 da 72. 12 es 6 por 6 por 2, sí. Menos esta derivada de segundo orden al cuadrado, que es 36, nos va a dar 36, que es un valor positivo. Pero para tomar la decisión necesitamos conocer el signo de esta en 0, 0. Y esa nos da positivo porque da 12. Luego, ¿qué tenemos en 0, 0? Un mínimo, ya que es positivo. Y el valor mínimo es la imagen de 0, 0 a través de la función f, que claramente es 0. Así que 0 es un valor mínimo local de esta función. Acá se puede ver como hay un mínimo local, o sea, en un entorno del 0, 0 tendríamos todos los puntos de un entorno del 0, 0 tendrían imágenes mayores o iguales a 0, que es la imagen de 0, 0. ¿Y cómo lo vemos en nuestro diagrama de curvas de nivel? Acá podríamos ubicar el 0, 0, más o menos, ¿verdad? Si la imagen de 0, 0 es 0 y todos estos puntitos tienen imagen a través de f de valor 0,2 y todos estos tienen imagen 1,01, podemos confirmar lo que aparentemente se veía acá, que es que la imagen de 0, 0 es menor o igual que las imágenes de todos los puntos en un entorno de 0, 0. ¿Cómo nos va con el punto 1 menos 1? Si buscamos el hessiano en 1 menos 1, los dejo hacer las cuentas, da negativo. ¿Y qué pasaba cuando el hessiano daba negativo? Teníamos un punto de ensilladura. Si ubicamos el punto 1 menos 1 por acá, tenemos esto y uno se puede llegar a creer que tiene un punto de ensilladura por acá. Veámoslo acá. El punto 1 menos 1 es más o menos este. Recuerden que nuestros análisis gráficos son aproximados, pero nos da una buena idea de lo que pasa. Tenemos que el gradiente es el vector nulo en el punto 1 menos 1, y si estamos en esta curva de nivel, significa que la imagen de 1 menos 1 es aproximadamente 1,01. Si nos movemos en esta dirección, las imágenes evidentemente crecen, porque esta es la curva de nivel 5. Si nos movemos en esta dirección, las imágenes decrecen. Luego en el 1 menos 1, la función no presenta ni un máximo ni un mínimo local. Pasemos al próximo video.